familia, un gusto saludarles, un gusto tenerlos aquí otra vez con nosotros. Bueno, hoy vamos a leer la palabra, todos disponernos este tiempo de oración y de alabanza con el Señor. En el Salmo 34 dice así: bendeciré, del 1 al 4, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltaremos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. 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 Gracias, Papito Dios, Gracias, porque tú eres, Señor Jesús. Tú eres nuestro gozo, Señor Jesús. Padre, te buscamos, Señor Jesús. Te hallamos, mi precioso Rey. Sabemos que tú nos oyes, Dios. Que tú oyes nuestro clamor, mi amado Rey. Declaramos que en este tiempo, Dios, nuestra mirada está puesta en ti, Señor Jesús. Y echamos fuera todo temor, toda angustia, toda incertidumbre, mi amado Rey. Porque nuestro gozo, nuestra confianza y nuestra alabanza, Dios, nuestra gloria está puesta en ti, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, te amo, mi amado Rey, porque sabemos que no quitaremos, Dios, nuestros ojos de ti, amado Jehová. Gracias, Papito Dios, te bendecimos, te glorificamos. Padre, declaramos que no solo es este tiempo, Dios, donde estamos aquí, Dios, ante tu presencia, en intimidad contigo, sino en todo tiempo, Dios, buscaremos y tendremos nuestros ojos puestos en ti, fuera de todas esas malas noticias, sino puestos en ti, mi amado Rey. Gracias, Dios, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, gracias te damos, Señor Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte.
a mi hermano, ponga sus manos en sus ojitos y diga: Señor, yo quiero verte en este tiempo, Señor Jesús. Este es un tiempo donde Jesucristo está siendo revelado de una manera poderosa a su iglesia. Y lo que va a sostener nuestra vida, lo que nos va a dar gozo en toda circunstancia, va a ser el contemplar la hermosura de Jesús, el contemplar lo hermoso de su fidelidad, el contemplar lo poderoso de su amor, de su compasión. A mí me asombra a Christopher porque en las noches nos da mucha risa porque él me queda viendo y mi hijo se puede quedar viéndome horas, no es exageración. Y me mira, aquí está un poquito estresado, pero él puede durar mucho tiempo mirándome. Y yo digo: Señor, ojalá así seamos nosotros, que podamos contemplar tu hermosura y nos olvidemos de todas las cosas. Así es. Gracias, Padre Santo. Gracias. Vamos a cantar esta canción de Arturo Giraldo. Me acordé a todo lo que estamos viviendo. Amén. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no dé mantenimiento las cosechas, con todo yo me alegraré, Jehová. Con todo yo me alegraré, Jehová. Y me gozaré, y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. Y me gozaré, y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. ¡Aleluya! Con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré, y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré, y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré, y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. La 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 con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré, y me alegraré en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré, y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Amén. Amén. Nos gozamos, Señor, en tu presencia, Señor. Delicias a tu diestra para siempre, Señor. Y nos quedamos con una palabra poderosa de parte del pastor Harold, de parte de Dios primeramente. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, compartimos este tiempo de tu palabra con gozo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bienvenidos aquí de Orlando. Te mandamos saludos de nuestro ministerio a tu ministerio, de nuestro hogar a tus hogares. We love you very much. Te amamos mucho y aquí estamos muy contentos poder venir otra vez y traer otra enseñanza sobre los tiempos finales. Me contaron que la última enseñanza les salió muy bien para ustedes, lo recibieron bien, y también estamos con mucha expectativa que el Señor te va a hablar en esta tarde, porque
para ustedes es tarde, ustedes están viendo este video el sábado en la tarde, tu tiempo normal de servicio. Conmigo tengo Arlene Concepción, que me va a ayudar un poco porque esas muchas palabras que no sé cómo decirlos en español porque no casi leo el libro de Apocalipsis o el tema de los tiempos finales. Entonces va a ser un poco difícil para mí, pero vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de mi amiga Arlene. So Father, we thank you. Padre, te damos gracias que tú eres el Dios de revelación, de entendimiento, con wisdom and understanding, sabiduría. Te damos gracias, Dios, que tú nos hablas claramente y que tu palabra nos dice que en los últimos días el cristiano, el cuerpo de Cristo va a entender claramente lo que dice tu palabra sobre ese tema tan importante, el tema de la escatología. Te damos gracias porque tú estás cumpliendo la palabra profética y vamos a ver algo maravilloso, vamos a ver algo poderoso en esos días, que la iglesia se va a levantar como una luz que brilla bien brillante con poder y con la gloria de Cristo, Señor. Aunque hay mucha oscuridad alrededor de nosotros, pero sabemos y entendemos que tú vas a alumbrar sobre nuestros corazones para poder entender y discernir la época que estamos viviendo en. Te damos gracias, Dios, Señor. Háblenos con profundidad, háblenos, Señor, con claridad, y que Jesús sea glorificado, Jesús sea exaltado en el nombre del Señor. Amén y amén. So, how do you say a graph? Gráfica. Una gráfica. Ustedes tienen una gráfica que ya se le preparó para ustedes. Gracias, Andrea, por preparar esta gráfica. Y la gráfica es una línea de tiempo, a timeline, que muestra los últimos, principalmente la gráfica muestra el tiempo de línea de los últimos 7 años. La última semana hablamos de por qué es tan importante estudiar los tiempos finales, por qué es importante entender el plan de Dios y por qué es tan importante discernir lo que quiere manifestar el Espíritu Santo para que la iglesia sea preparada, y más que todo para que la iglesia sea una iglesia precursora, una iglesia que entiende lo que está pasando para poder comunicar con autoridad y con claridad, especialmente a los que no conocen a Cristo, pero también a los cristianos que están muy flojos, los cristianos que no están bien cercanos al Señor, el cristiano que está un poco alejado del Señor, para que ellos vengan de nuevo a su primer amor. Entonces es importante, como hablamos la semana pasada, de entender los planes de Dios, porque el Señor quiere que nosotros entendamos con claridad lo que está en su corazón. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se llama el Espíritu de revelación, y Él le encanta revelar los secretos que están en el corazón del Padre. Pero también cuando estudiamos profecía, especialmente escatología, es difícil entenderlo porque es como una puzzle, una rompecabezas. Es como una rompecabezas de profecía. Entonces es difícil ver qué parte de la rompecabezas va con esa parte. A lo lejos es difícil, pero sabemos que la promesa de Dios es que cuando el tiempo se acerca más y más y más, vamos a entender todo con claridad. Eso lo dice no solamente Jesús, eso lo dice no solamente Pablo, pero también lo dice el profeta Jeremías y también el profeta Daniel. En Jeremías 23, en el versículo 20, dice así, como dice Arlene. No se apartará el furor de Jehová. A little bit louder. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Es decir, que en los últimos días va a llegar el momento en que la iglesia, el cristiano, va a entender con claridad por qué el Señor hace lo que Él va a hacer. Porque Él manda la ira de Dios, porque Él suelta la ira, porque el Señor está enviando ciertas clases de castigo. Wrath, castigo. El castigo de Dios y la ira de Dios. ¿Por qué lo hace de tal manera?
Y es bien claro que la palabra nos dice que en los últimos días la iglesia va a entenderlo con claridad. También dice en Daniel capítulo 12, en el versículo 4 dice así: Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Entonces, Daniel quiso entender más de lo que le tocaba para él entender. Él le preguntó: Señor, yo quiero entender más, pero el Señor le dijo a Daniel: Daniel, no es tiempo para que usted entienda perfectamente o con claridad de los planes de Dios para los últimos tiempos. Le dicen a Daniel: guarda estas cosas en secreto y sella el libro. Es decir, que cierra el libro y pega el libro. No deje que el libro no está en ese tiempo para ser abierto, para poder entender con claridad qué es el plan de Dios. Pero también dice en el versículo 9 del mismo capítulo, dice así: Y él me respondió: siga adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Aleluya. What a powerful blessing. Qué bendición tan poderosa que podemos tener la confianza que en los últimos días, aunque no entendemos, a veces, sometimes we don't understand why God does what he does. A veces no entendemos por qué hace Dios las cosas como Él las hace. Deuteronomio 29, versículo 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Hay cosas que Dios no nos deja saber por qué lo hace. Y en esos tiempos tenemos que vivir por la fe. El justo vivirá por fe y solamente por fe. El Señor no nos promete que nos va a dar toda la claridad, porque his ways higher than our way. Sus caminos son mucho más altos y mucho más profundos que nuestros caminos. Entonces a veces no es posible entender completamente la mente de Dios, que es un Dios eterno, pero Él nos da la promesa que en esos días nos da más claridad que tenemos ahora mismo, y también en esos días nos va a dar la paz y la gracia de confiar en Él y poder aceptar sus planes y sus maneras, sus caminos, aceptarlo por fe. Entonces tenemos la promesa en Jeremías 23:20. Tenemos la promesa en Daniel capítulo 12 y el versículo 4 a 9 que Dios nos va a dar más entendimiento en los últimos días. That's the confidence. Esa es la confianza que podemos tener en nuestro Dios a través de su palabra. So now let's go. Vamos a ver. Ustedes tienen how do you say this again? La gráfica de los tiempos finales, la línea de los tiempos finales, pero más que todo es una gráfica que muestra los últimos 7 años. Esto muestra los últimos 7 años y vamos a ver qué es el plan de Dios. ¿Qué va a pasar primero que todo? ¿Qué es la orden cronológica de los últimos días, los eventos? Porque queremos hablar de las señales. How do you say trend? A trend. Signs, trends, and events. A trend is something it follows a certain line. Puede ser los sucesos y acontecimientos previos. So, vamos a ver las señales. ¿Y los qué? Acontecimientos previos. Acontecimientos previos. Y los eventos de los últimos tiempos. Primero que todo, Jesús nos dice que estamos viviendo en tiempos donde tenemos los dolores de dar luz, de parto, los dolores de parto. Es decir, que estos dolores de parto se puede leer y lo puede estudiar más en Mateo 24, Lucas capítulo 21 y también en Marcos capítulo 13. Jesús nos da muchas señales. Por ejemplo, Él dice que parte de los dolores de parto también son ¿qué? Son principios de dolores, hambre, guerras o rumores de guerra. También desastres naturales, pestilencias, y también yo creo que una de las señales más grandes
que estamos viendo y se está aumentando más y más es un espíritu de engaño. El espíritu de engaño, a spirit of deception. Estamos viviendo en días donde hay un espíritu, pero grandísimo de engaño o decepción, que el Señor dice que va a ser parte de las señales de los últimos tiempos. Y sabemos que parte de todos estos dolores, all these birth pains, todos estos dolores de parto, sabemos que esto nos va a llegar a un punto donde los problemas del mundo van a demandar un liderazgo, alguien que venga a luz, alguien que venga al frente con respuestas, con esperanza para los tiempos difíciles que está pasando en el mundo, pero especialmente el problema que vamos a ver se va a aumentar mucho más peor de lo que está ahora mismo, el problema entre los musulmanes y también los judíos, los de Israel. Todas las naciones árabes y la nación de Israel, hay tanto problema entre ellos, pero va a llegar al punto donde va a tocar que un hombre se levanta para dar y traer paz entre los árabes y también entre Israel. Y la palabra nos dice de Dios que va a ser una firma, va a ser un tratado de paz. Es una firma de tratado de paz. Se firma el tratado de paz entre los árabes y Israel. Pero sabemos que es este líder que va a sacar este tratado de paz. Realmente será el anticristo. Now, al principio el mundo va a pensar que este es un héroe. ¿Se dice? Héroe. Este es un líder tremendo que va a traer paz. Tanto la paz que Israel va a poder levantar y construir su templo ahí en the Temple Mount. How do you say Temple Mount? Su tercer templo. No, Temple Mount. El monte del templo. Creo que se dice así, el monte del templo. Ahí donde está the Muslim, the mosque. Mezquita. Say it loud. If you can hear. Donde está la mezquita. Donde está la mezquita. Ahí es donde van a dejar que los israelitas construyen su templo. Es el tercer templo. Y para un hombre, para los israelitas poder tener su templo, es decir que va a tener que haber una paz increíble entre los árabes y Israel. Y solamente esto va a suceder porque va a haber un hombre que se va a levantar con tanta influencia, con tanto poder, que él va a convencer a los árabes a dejar a Israel levantar su templo en los últimos días. Pero sabemos, el cristiano va a saber en ese día, ese es el anticristo. Y también vamos a saber algo muy importante. La Biblia dice que ahora no sabemos la hora ni el día cuando regresa Jesús. Nadie lo sabe en ese momento. Jesús dice que nadie sabrá la hora ni el día. Pero sabemos que cuando ese pacto se firma, yo digo que es un pacto falso de paz, que a la vista dice que esto va a traer paz a todo el mundo, va a resolver el problema entre los árabes y Israel. Pero cuando el cristiano y la iglesia se da cuenta que eso ya está firmado, ya sabemos que tenemos 7 años. Aleluya, gloria a Dios, imagínense eso. Aunque no sabemos el día, hace 2000 años nadie sabía cuántos años faltaba para llegar al punto del tiempo final. Pero sabemos que cuando ese pacto está firmado, sabemos que vamos a tener 7 años. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Noé a construir un arca, porque iba a llegar el diluvio, cuando empezó a construir ese arca, Noé no tuvo ninguna idea cuándo iba a llegar el diluvio. No sabía cuándo. Todos se burlaban de él. ¿Qué es lo que está haciendo Noé? ¿Por qué está gastando tu tiempo? ¿Por qué gasta tus años construyendo un barco? Nunca hemos visto que es un barco, ni sabemos que es un barco, porque no había lluvia en esos días. Entonces, pero la palabra nos dice que él en fe empezó a construir ese barco.
Y de pronto llegó el día cuando el Señor le dijo a Noé, Noé, entra al arca, porque en una semana, oigan esto, en una semana, es decir, en 7 años, en una semana va a empezar el diluvio, va a caer la agua, se va a romper las fountains, las fuentes de la tierra. La agua va a salir de la tierra, no solamente caer del cielo, pero las aguas van a salir de la tierra, las fuentes se van a quebrar, se van a reventar. Y la tierra se va a llenar de agua. Noé supo una semana anterior, pero cuando él empezó al principio, 100 años antes, él no sabía ni tenía idea cuándo iba a suceder, pero lo hizo en fe. Dios es fiel al cristiano, al cuerpo de Cristo, que lo sirven a él. Él es fiel para darle noticia muy adelante, para que la iglesia sea preparada, ¿verdad? Porque también dijo Jesús dijo que nosotros debemos ser como el dueño de una casa que está guardando su casa, watching, está velando, que está siempre velando, siempre atento, cuidando su casa, cuidando su familia. Pero también Jesús, He warns us, nos advierte y nos dice que el cristiano, el creyente, debe estar alerta para entender y para ver por si acaso llega el ladrón en la medianoche. Y también nos dicen, también esto nos da, es un mensaje al creyente, que si el creyente no está velando, el creyente no está buscando de Dios, si el creyente no está orando, no está en la palabra, es posible que hasta el creyente le llega a esa hora de un momento a otro momento sin saberlo. Por ejemplo, cuando cayó el juicio donde murió, the firstborn died in Egypt. Los primogénitos murieron. Cuando los primogénitos murieron en Egipto, la Biblia dijo, el Señor le dio un mensaje a Moisés que para dárselo a la gente de Israel, tienen que poner sangre afuera de tu casa, porque el ángel de la muerte va a pasar por las calles de todo Egipto. Y cuando el ángel ve la sangre afuera de la casa, de las puertas de la casa, el ángel no va a entrar en su casa. Es decir, que si el israelita que tenía pacto con Dios no tenía sangre afuera de la puerta, ¿sabes qué pasaría? El ángel entra a la casa. And so it's possible, es posible no estar preparado como cristiano. Pero el Señor nos da tanta información a través de la palabra de Dios para estar preparados y estar listos. Aleluya. Entonces, yo siento que la señal más importante o principal, la próxima señal principal, porque ya vimos la señal de cuando Israel se convirtió a una nación en el 1948, y también ya se cumplió la promesa o la señal de Jerusalén se establecería como la capital de Israel. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque Israel tendría que ser una nación y tendría que tener Jerusalén como su capital para ver un templo ya construido. Sin un país de Israel y sin Jerusalén no es posible construir el templo, y es decir que no es posible para que Jesús regresa, y no es posible para ver una firma del trato de paz en los últimos días. Entonces ya hemos visto en el 1948 la nación de Israel que nació de nuevo. Ya vimos la otra señal de 1967 cuando recibieron a Jerusalén como la capital de la nación de Israel. Pero todo eso fue el principio de dolores, y esos dolores han aumentado poco y poco durante los años. También parte de los dolores de parto serán ofensas y traiciones, odio y how do you say, anarquía, odio, anarquía, el amor que se va a enfriar de los corazones del creyente,
y también grandes presiones que se van a aumentar más y más y más. Esto va a empezar después de que se firma el tratado de paz. Al principio la gente no van a entender quién es este líder. El cristiano va a entender que es el anticristo. Y también vamos a ver en esos días el sistema de la gran ramera trabaja con el anticristo. A mí me gusta decirlo como la prostituta babilonia. ¿Se puede decir también? Babilónica, la prostituta babilónica. Va a haber como un pacto, una alianza entre la prostituta y el anticristo lo va a usar a ella para que él pueda levantarse más y más, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 17 que ella está sobre la bestia y montado sobre él. Entonces eso nos muestra que ella tiene más influencia que él en ese momento. Pero va a llegar en ese momento también que no solamente va a haber una alianza entre el anticristo y Israel, no solamente una alianza entre el alianza, ¿cómo dice? Alianza entre un pacto, voy a decir un pacto. No solamente hay un pacto entre el anticristo y Israel, también un pacto entre el anticristo y la prostituta babilónica, pero también va a haber un pacto con el anticristo y 10 reyes. Y estos 10 reyes en Apocalipsis 17 nos dice bien claro que ellos van a odiar a la prostituta y la van a destruir. Entonces, por el momento, el anticristo tiene un pacto con ella para que él se pueda engrandecer más y más en los ojos de las naciones. Pero va a llegar el día que él va a romper su pacto, no solamente con Israel, no solamente con la prostituta babilónica, pero él va a romper el pacto con todas las naciones. Y él se va a declarar como Dios. Esto va a suceder en la mitad del pacto. Es decir, 3 años y medio. En la mitad de ese pacto, varias cosas van a suceder. Primero que todo, el anticristo rompe el pacto con Israel. Número 1. Número 2, él rompe el pacto con la prostituta babilónica. Número 3, el anticristo también se va a romper he's going to stop, va a parar el servicio del templo. No va a dejar que los sacerdotes de Israel puedan seguir con su adoración del Señor. Él va a romper eso. Él va a parar todo sacrificio a Jehová. ¿Por qué? Porque él se va a declarar como Dios. Él se declara como Dios, él mismo. Y en ese momento, él va a poner como una estatua. Va a poner algo. No se sabe exactamente qué va a poner, pero va a poner algo en el lugar holy place. Lugar santo. En el lugar más santo. Y él se va a sentar ahí en el lugar más santo como Dios. Y él va a declarar que yo soy Dios. Y va a declarar que todas las naciones tendrán que no solamente obedecerlo a él, pero también recibirlo como Dios y adorarlo a él. Y en ese momento también vemos que otra bestia se levanta también. Esta bestia es the Bible calls him another beast, a second beast. Y él será el falso profeta, la Biblia dice. Y entre estos dos, el anticristo y el falso profeta, ellos van a levantar una religión nueva. Y esta religión nueva se va a llamar The Mark of the Beast. La marca de la bestia. De la bestia. De la bestia, la marca de la bestia. No se sabe exactamente qué es la marca de la bestia. Algunos piensan que es el chip, el wireless chip, que uno puede comprar cosas. Yo no creo que esa es la marca de la bestia. Yo pienso que es algo como un precursor. Como un precursor para poder en el futuro, para las naciones aceptar otra marca que viene en el futuro. Pero sabemos que entre el anticristo y entre el falso profeta van a levantar lo que se llama, no sé cómo decirlo en español, pero voy a tratar, la abominación desoladora, la abominación desoladora, que se revela en ese día quién es el anticristo realmente. Él se ha pintado hasta ese momento como un hombre de paz.
Él se ha pintado como un hombre que no quiere guerra, pero cuando el momento que rompe el pacto con Israel, Él va a levantar la abominación desoladora y Él se revela como el Cristo que es el Cristo que es falso. Él es el anticristo con el falso profeta y van a introducir la marca de la bestia. Y en ese momento vamos a ver más y más la gran apostasia. Apostasía es que muchos cristianos se van a apartar de la fe. ¿Sabes por qué? Porque muchos cristianos no van a estar preparados. Es por eso, hermanos, que tenemos que entender los tiempos finales. Tenemos que entender. Tenemos que entender el plan de Dios. Si la palabra nos dice bien claro porque read for me Revelation 1:3, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Si Jesús nos dice a través del apóstol Juan la importancia de entender este libro de Apocalipsis, debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios sobre esto, porque si no lo hacemos, es posible que no vamos a estar listos y preparados. Apocalipsis 1, versículo 3 dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, el tiempo está cerca. Si era cerca hace 2000 años, ¿cuánto más ya está más cerca en ese momento? Pero lo que dice ahí Apocalipsis 1:3, que hay una bendición, aventurado el cristiano que está leyendo, que está entendiendo y que está guardando la revelación de esta profecía. Entonces, es un mandamiento que nosotros debemos estudiar los tiempos finales. No es algo que it's a choice, it's not an option, no es una opción realmente. El cristiano que no entiende el plan de Dios para los últimos tiempos, hay un chance, is that you saying chance? Una oportunidad. Hay un chance de no estar listo. Es posible no estar listo. Y es por eso que hay más de 150 capítulos en toda la Biblia. Más de 150 capítulos en la Biblia con el tema que en esos capítulos el tema principal habla de los tiempos finales. Imagínense eso. Más de 150 capítulos. Que el tema de esos capítulos hablan de los tiempos finales. Y apenas hay 89 capítulos en toda la Biblia que realmente nos habla principalmente de la vida de Jesús. Si hay solamente 89 capítulos de la vida de Jesús, de su ministerio, y la Biblia dice que hay 150 capítulos de los tiempos finales, es decir, que es muy importante entender lo que dice la palabra de los últimos tiempos. Entonces sabemos que el pacto va a durar por 7 años. Y durante esos 7 años, la gran apostasía va a empezar. Muchos cristianos van a caer, van a dejar su fe. Parte de la razón por qué van a dejar su fe es porque no están preparados. Han pensado, ellos no entienden el Cristo de Apocalipsis, solamente entienden el Cristo del Evangelio, solamente ven con ojos limitados, ellos solamente entienden un Cristo que sana, un Cristo que trae milagros, un Cristo que trae paz, un Cristo que trae bendición. Ese es el Evangelio para ellos. Pero hay dos lados de la moneda, ¿verdad? There's two sides of the coin. Hay dos lados de cada moneda. Un lado es igual al otro. Es equal. It's the same equivalent. Tiene la misma equivalencia. Tiene la misma equivalencia del otro lado. Amén. Y también el Cristo del Evangelio es el mismo Cristo de Apocalipsis. El Cristo del Evangelio of the Gospels de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese Cristo es un pastor, es un sanador, uno que reparte la comida, uno que da bendición. Pero
Eso no va contra la revelación que ese mismo Cristo es un rey y es un juez. Amén. Aleluya. Amén, amén. Y tiene autoridad para castigar al mundo porque Él es el Dios, el rey de todas las naciones. Amén. Y es por eso que muchos cristianos van a tener algo, es muy difícil para ellos recibir esta revelación de por qué Dios va a castigar al mundo tan fuertemente con 21 judgments, con 21 juicios. Con 21 juicios. Las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Amén. Amén. Esto va a durar durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, the great tribulation. Pero también, it's not all bad news, there's some good news. Todas las noticias no son malas, hay buenas noticias. Muy buenas. Muy buenas. Y parte de la buena noticia es esta, que el Señor va a levantar 2 testigos. Y estos 2 testigos, al mismo tiempo, cuando se levanta y se manifiesta realmente quién es este hombre, el anticristo, en ese momento, cuando él se levanta, en el mismo momento cuando se levanta el falso profeta, al mismo tiempo que se levanta esta religión tan diabólica, al mismo tiempo donde hay muchos que se alejan de la fe, al mismo tiempo va a haber una gran cosecha de almas. Aleluya. Porque el Señor va a levantar 2 testigos en esos días, y esos testigos van a predicar a Cristo por todo Jerusalén. Tan poderosos son estos testigos que el anticristo no le puede hacer daño a ellos. Van a tratar de arrestarlos, van a tratar de matarlos, pero no pueden porque el Señor ha puesto como una cobertura de gracia, una cobertura de ángeles que van a estar alrededor de esos 2 testigos. Y estos 2 testigos, ¿qué es un testigo? Alguien que da testimonio, ¿verdad? Entonces, ellos están dando testimonio de quién es Jesús. No solamente hay estos 2 testigos tan poderosos, pero también al mismo tiempo se levantan 144,000 testigos. Aleluya. Aleluya. 144,000 testigos. Now, no se sabe claramente qué es el propósito de estos testigos, pero yo pienso que los 144,000 testigos, que todos son judíos, 12,000 testigos de las 12 diferentes tribus de Israel, entonces eso significa que son judíos. ¿Qué cree que van a hacer ellos? ¿Por qué propósito será que el Señor va a levantar 146 realmente con los otros 2? 1,446. Es 146,000. No, yes. Entonces serían 146,000 testigos. ¿Qué propósito serán que ellos sean levantados? Es para predicar no solamente Jerusalén, pero por todo Israel. Aleluya. Y también el Señor suelta un ángel del cielo que está gritando que ha llegado el reino de Dios. Y este ángel va a predicar el evangelio también. Le digo la verdad, Romanos 9, 10 y 11 se va a cumplir la salvación completa para la nación de Israel. El Señor no ha reemplazado a Israel con la iglesia. No, hermanos. Nosotros somos parte de Israel. Amén. Nosotros somos judíos en el corazón. Amén. Nosotros somos parte de la higuera de Dios. How do you say he grafted us injertado? El Señor nos ha injertado al plan al árbol de Abraham, al árbol de Israel. Somos parte del plan de Dios en los últimos tiempos. El cristiano no se va para el cielo para escapar del tiempo difícil. No, la iglesia va a estar acá trabajando al lado de los judíos, al lado de los que no conocen a Cristo. La iglesia va a estar acá soltando los juicios de Dios a través de la intercesión. Aleluya. Praise the Lord for that. Hermanos, va a ser un tiempo increíble en esos últimos días. Vamos a ver la nación de Israel.
how do you say a remnant? Un remanente. Remanente. Un remanente de Israel que se va a salvar. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 12 porque let me back up a little bit. Déjame atrasar un poco. En la mitad va a haber una guerra espiritual entre Miguel y con sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y la Biblia dice que Miguel va a vencer contra Satanás y Satanás es tirado en la tierra. Y en ese momento, cuando Satanás está lanzado, ¿se dice así? Sí, lo lanzan. Cuando Satanás está lanzado, aquí lo dice, cuando Satanás es lanzado, could you read Revelation chapter 12? Cuando Satanás está lanzado a la tierra, ahí es cuando todo empieza, cuando se revela el anticristo. Verse 9. Yes, go ahead. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese momento, eso piensa la gran tribulación. En ese momento precisamente. En ese momento, cuando Satanás ya se dio cuenta que lo tiraron, está tirado a la tierra, entonces él levanta al anticristo, él levanta el falso profeta. Ahí es donde se empieza la abominación desoladora. Ahí es cuando se empieza también la marca de la bestia. Ahí es cuando empieza la gran apostasía. La gran apostasía, y ahí es cuando el Señor empieza a soltar los 21 juicios, los 7 sellos, los 7 trompetas y las 7 copas también. Pero también tenemos la promesa de Dios que en ese mismo tiempo Él levanta 2 testigos, 144,000 testigos, que todos estos testigos van a ser usados como precursores para traer la salvación a la nación de Israel. Eso es lo que pasa durante esos últimos 3 años y medio. Pero de pronto, ya cuando suena la séptima trompeta, la palabra nos dice que en ese momento se va a aparecer en el cielo la señal de la segunda venida de Cristo. Aleluya. Glory to God. The sign of the coming of the Son of Man. La luna, el sol, las estrellas van a ser bien afectadas. They're going to get darker. Se van a oscurecer. La luna se va a poner roja. El sol oscuro. Las estrellas van a estar, sacudidas. Los poderes espirituales van a caer más y más y más profundamente. Entonces, en ese momento es cuando ya empieza la segunda venida de Cristo. Ahí lo dice en su, how do you say this, the graph? Gráfica. En la gráfica lo muestra, no sé si lo tienen enfrente de ustedes, pero la segunda de Cristo, la segunda venida de Cristo, también the second coming of Christ involves. También incluye lo siguiente, incluye la séptima trompeta, incluye la señal del Hijo del Hombre que él se aparece en el cielo en nubes. Incluye los cuerpos resucitados. Incluye también el arrebatamiento. What does that mean? The rapture. The rapture. ¿No se dice rapto? ¿El rapto? Se dice, pero ahí está como arrebatamiento. Ok. También incluye el rapto, que es la primera resurrección. Todo esto sucede al mismo tiempo. Hermanos, yo no creo que el rapto es al principio. Yo pienso que el rapto es al final. Porque la Biblia dice bien claro que es una venida. Es la segunda venida, es la primera resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51, creo que al 57, nos dice bien claro que va a haber un sonido de una trompeta, va a haber la voz de un ángel, y en ese momento los que están muertos en Cristo van a recibir un cuerpo glorioso. Aleluya. A glorious, an immortal body, un cuerpo inmortal. Amén. Pero también dice en 2 de Tesalónicas que en capítulo 4 también la iglesia se va a levantar. Ahí es donde también resuciten los muertos en ese día también. Glory to God. Amén.
Hallelujah. Is it making sense so far? Yes. All right. All right. Y también dice aquí que al final Satanás va a tratar de destruir a Israel. Entonces las naciones se reúnen alrededor de la nación, pero Jesús viene al último momento, al final de los 7 años, después del rapto, después de la primera resurrección, porque nosotros vamos a ser parte de su ejército. Aleluya. Amén. We're part of the army of God. Somos parte del ejército del Señor. Y cuando Él regresa a Israel, a Jerusalén, nosotros también regresamos con Él para destruir al anticristo y el falso profeta. Y en ese momento el Señor va a tirar al anticristo y el falso profeta al lago del fuego para toda la eternidad. Y cuando eso sucede, ahí es cuando empieza el reino milenario, a 1,000-year reign, el milenio, el milenio de 1000 años, cuando Jesús va a restaurar todo de nuevo. Y lo lindo es que al mismo tiempo, en ese tiempo, es cuando se va a incluir también Jesús va a tomar el trono de David en ese momento. Jesús también va a también recompensar a los santos. That's what we call the judgment seat of Christ. El trono de juicio. El trono de juicio de Cristo, que solamente para el cristiano. En el trono de juicio del cristiano, Él no lo va a castigar con cosas malas. No. El trono juicio de Cristo es cuando Él nos da recompensa. Él dice en Apocalipsis capítulo 22, I am coming soon. He aquí yo vengo pronto. And I'm coming with my Y rewards. mi recompensa conmigo. Él dice que yo traigo mi recompensa para mi iglesia. Entonces, in that judgment seat, en ese asiento de juicio, Un trono de juicio. ese trono de juicio de Cristo es un trono que Él nos da recompensas. Él nos da autoridad, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 que desde ese momento hasta la eternidad vamos a reinar con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo voy a reinar en Hawái. Amén. Yo ya puse pedí permiso para eso. Ya le mandé el papel oficial al Señor. Señor, yo quiero ser el gobernador de Hawái, o por lo menos la isla de Maui. Aleluya. Y voy a tener una isla bien linda preparadas para todos ustedes cuando me quieren visitar en el futuro. Thank you, Jesus. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa durante esos 1000 años? Durante esos 1000 años, Satanás está encarcelado por 1000 años. La Biblia dice eso en Apocalipsis en el capítulo 19. Let me see where that says it. I think it's in Revelation chapter 19 o en capítulo 20, que él está encarcelado por 1000 años, y durante esos 1000 años, es capítulo 20, durante esos 1000 años el Señor está restaurando de nuevo la tierra, porque después de la batalla por Jerusalén, después de tanto juicio, el mundo ya está destruido. Entonces el Señor va a usar ese tiempo para restaurar las naciones. Y lo lindo es, Él va a usar a usted y yo. Va a usar a su iglesia para restaurar de nuevo la iglesia. Él toma el trono de David. Él recompensa a los santos. Y después de los 1000 años, Él va a dejar que Satanás sea soltado por un tiempo muy corto. Pero también durante el milenio, el poder, the power of sin is curbed, is held back. Sí. El poder del pecado es detenido. El poder del pecado, el poder de la tentación está bien detenido porque Satanás está atado. Entonces, la tentación no está muy fuerte durante esos 1000 años. Pero va a llegar un momento después de los 1000 años que el Señor va a soltar a Satanás por un corto tiempo para dejar a los que dicen que sirven a Dios
de corazón, pero realmente no lo sirven de corazón, porque muchos van a nacer naturalmente durante el milenio. A veces no entendemos eso. No solamente va a haber gente con cuerpos gloriosos como nosotros, cristianos, pero los que vivieron, those who survived, los que sobrevivieron durante los tiempos finales, ellos van a entrar al milenio con un cuerpo natural. Solamente el cristiano, solamente el que recibieron, ya que son parte de la novia de Cristo, ellos tienen un cuerpo sobrenatural, glorificados. Pero los que no recibieron a Cristo entrando al milenio, ellos no reciben cuerpo glorificados. Entonces en esos días ellos van a multiplicar también normalmente. Entonces Satanás tiene que estar un poco soltado por un tiempo para darles la oportunidad a ellos si se van a entregar a la tentación o si van a seguir a Cristo de verdad en sus corazones. Entonces la palabra dice que en Apocalipsis capítulo 1, 21, que Él está soltado por un corto tiempo. Él trata otra vez a destruir a la ciudad de Jerusalén, pero el Señor da un último juicio, y en ese momento es cuando Satanás está lanzado al lago del fuego para sufrir para toda la eternidad, donde está el anticristo, donde está el falso profeta. Y también en ese momento la Biblia dice que se va a cumplir la segunda resurrección. No, la primera resurrección es solamente para el creyente, pero la segunda resurrección es para al que no es creyente. Es la diferencia. La primera resurrección pasa al principio del milenio. La segunda resurrección, eso empieza al final del milenio y al principio del reino eterno de Dios. La diferencia, otra vez. La primera resurrección es para el cristiano. La primera resurrección es para la vida eterna con Dios al principio del milenio, que es realmente la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es ahí al mismo momento cuando se empieza el milenio de Dios. Y después del milenio es la segunda resurrección, y la segunda resurrección es solamente para los que no creen en Cristo. Amén. Glory to God. Porque cuando viene Jesús, cuando viene Jesús durante el rapto, es cuando el creyente se levanta. El que no es creyente y murió no creyendo en Dios, él no se resucita. Solamente el creyente se resucita. Entonces, el juicio de Dios, el juicio de Cristo se llamaba ¿cómo? El trono de juicio de ¿quién? De Jesús. Para el creyente. Pero al final del milenio hay otro trono. Se llama el trono blanco de juicio. El juicio del trono blanco, que es el Padre. Jesús es el que está encargado del juicio de Cristo, el trono de Cristo para la iglesia, pero también el juicio del trono blanco es para la segunda resurrección, para que los que no son creyentes van a también estar tirados al lago del fuego, que es la segunda muerte. La primera muerte es cuando ellos murieron en cuerpo, pero la segunda muerte es la muerte eterna. Amén. Y ahí también es cuando Satanás es lanzado al lago de fuego. Y después de eso es cuando ya se baja la nueva Jerusalén, gloria a Dios. Y la palabra dice, let's look at that. Vamos a leer eso. Let's go to Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Ahí es cuando el Padre empieza a bajar del cielo con su trono, con la nueva Jerusalén, para siempre estar con nosotros. Apocalipsis capítulo 21. Do you have it there, Arlene? Yes. 21 or 20? 21. No, well, let me see. I'm sorry, 20. 20. Is it about the white throne? Let me see, hold on. Déjame buscarlo aquí. Perdón, 21. 21. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal que salía del trono de Dios y el del Cordero.
y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Entonces ahí se dice que, well, that's the New Jerusalem, but I want to see the city coming down. I want to see the city come down. Del 9 en adelante. Verse 9? No, el 21 del 9 en adelante. Let's see here. Sí, porque aquí dice la Nueva Jerusalén. There it is, yes. Versículo 9? Del 9 en adelante, capítulo 21. Okay, go ahead and read verse 9 if you will. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Aleluya, gloria a God. Y capítulo 22 también, mira lo que dice aquí. Capítulo 22 dice así en el versículo número verse number 3. No longer will there be any curse. No habrá maldición. El trono de Dios y el del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Y no habrá noche, no habrá tampoco necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. The Bible says, la Biblia dice que Dios va a estar con nosotros. He will abide, He will tabernacle with us. How do you say that in Spanish? Él habitará con nosotros por toda la eternidad. Entonces, eso es el plan de Dios. Aquí está bien claro. Yo sé que Andrea, que lo tradujo, se lo va a dar a ustedes. Y ojalá que eso te ayude bastantemente. Pero lo importante es entender esto, que Dios nos va a dar revelación bien claro para los últimos tiempos. No tenemos que tener miedo. No debemos estar preocupados o ser ansiosos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros y Él nos va a mostrar todo claramente para estar preparados y ser mensajeros para su gloria. So, Father, we thank you. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, y espero, Señor, que esto sea bien claro para todos los que ven este video y oyen esta enseñanza. Señor, te pido que levante la iglesia de Cristo, levante la novia de Cristo, levántanos como precursores, Sí, Señor. levántenos, Señor, para ser mensajeros ungidos de Dios, para poder convencer no solamente a los cristianos que son tibios, pero también a los que no conocen a Cristo, para prepararlos para ser parte del reino de Dios. Esto lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amen. Aleluya. And amen. Bendiciones.